Hace 2 noches atrás nos encontrábamos, mi familia y un servidor, rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México para emprender el viaje hasta acá. Y en el cielo, ya era noche, entre las nubes y sobre la poblada ciudad en donde vivimos, se asomaba por algunos segundos una gran luna resplandeciente, casi como que la luna nos estaba despidiendo en esta noche. Y se me vino esa idea de que la luna nos estaba despidiendo. Y dije, la vamos a volver allá cuando lleguemos, la vamos a volver a ver por allá. Pero esta idea se me borró rápidamente por algo igual de romántico, pero algo más concreto, más real, más profundo. Pensé, la próxima luna que veamos, después de esta, que vamos a ver todos en este planeta Tierra, será un momento muy especial para los israelitas espirituales, quienes habremos proclamado el pacto que hemos hecho con Dios y nos estaremos alegrando de haber salido del pecado de Egipto, tal como lo hizo el pueblo de Israel hace 3 milenios y medio atrás. Además de esto, otro evento que ocurrirá es mañana, una boda. Algunos estaremos ahí. Vamos a acompañar a los novios, alegrándonos y deseándoles lo mejor en la nueva vida que formarán de mañana en adelante. Va a ser una celebración de un pacto entre un varón y una mujer. Los que frente a Dios y a todos los testigos se comprometerán el uno al otro, tal como menciona Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué tienen que ver las bodas cristianas, vamos a hablar de bodas cristianas, que los seres humanos realizamos en la tierra, con las fiestas de Dios y el plan de salvación para con el hombre? ¿Qué tienen que ver estas dos cosas? Vamos a realizar un análisis cultural a las bodas del Medio Oriente, la costumbre que ellos tienen, y las vamos a conectar con las fiestas de Dios en su más amplio espectro espiritual. Para los que les gusta anotar los títulos de los mensajes, el nombre de este mensaje es La promesa y el compromiso. La promesa y el compromiso. En esencia, las bodas que hoy se celebran, bodas cristianas en el mundo occidental y en el Medio Oriente, buscan lo mismo: que un hombre y una mujer se comprometan a estar juntos y que conformen una familia. No obstante, dependiendo de dónde nos encontremos, habrán diferencias en ciertos aspectos, como la organización, la planificación, los tiempos y también los símbolos que se utilizan en estas ceremonias. El Medio Oriente todavía tiene muchas tradiciones en su diario vivir. Por ejemplo, la agricultura todavía como que se ha congelado en el tiempo y se mantiene bastante similar hace 2000 años atrás. Y también las que tienen que ver con el matrimonio. Veamos algunas rápidamente. Los matrimonios continúan siendo arreglados por los padres. Incluso 4000 años atrás vemos la historia de Abraham y su criado, quien fue a ver a Rebeca y llegó a un arreglo en este matrimonio de Isaac y Rebeca. Eso es algo que hoy día no ocurre muy a menudo, ya se ha quedado en el pasado. Otro elemento característico de estos matrimonios de esta zona del mundo: el novio tenía que pagar el dote. ¿Qué es el dote? Es el precio de la novia a los padres. De igual manera, el criado de Abraham pagó dotes. Pagó alhajas de plata, de oro, vestidos al hermano mayor de Rebeca, asumiendo que su padre había fallecido y entonces el hermano mayor estaba siendo parte de la representación como el varón de esa casa. Jacob, tenemos otro ejemplo, que tuvo que trabajar 7 más 7 años por lo que él deseaba, ¿no? El precio de Raquel, estos 14 años, primero por Lea y después por Raquel. La duración, el festejo de una boda duraba al menos 7 días. Mañana vamos a tener solamente un día. Pero imagínense, 7 días de festividad. Una vez que se realizaba el compromiso entre hombre y mujer,
La boda podía ocurrir hasta después de 1 año de espera una vez que se realizaba el compromiso. Estamos viendo diferencias. Y dentro de ese año, el novio construía el hogar bajo supervisión del padre, quien estaba vigilando la obra y daba el visto bueno al final. Los símbolos también son elementos interesantes. Hoy día se utilizan elementos que simbolizan las promesas y los compromisos antes y después de una boda, los que difieren dependiendo de la cultura y las tradiciones. Por este lado del mundo, sobre todo a los recién casados o a los que se van a casar, ¿cuál es el símbolo del compromiso que un hombre le da a una mujer antes de casarse? ¿Alguien sabe? Dígalo fuerte, por favor, a ver si estamos atentos. El anillo de compromiso. Ah, no, sí sabe, ¿no? Daniel sí sabe también por allá. Cris, por allá también, los recién casados. El anillo de compromiso. Incluso hay variaciones. Como Romina, que no está hoy día con nosotros, que no recibió un anillo, recibió un collar de compromiso, ¿no? Miren, fíjense. Diferencias en la simbología que representa lo mismo. Espero que lo tenga puesto Romina todavía, ¿no? Para mañana. Bueno. En el caso de la cultura del Medio Oriente, el compromiso no se pactaba con un anillo o un collar de compromiso. Antiguamente, el pacto de boda se formalizaba cuando el varón ofrecía una copa de vino a la dama. Y la dama tomaba la copa y daba un sorbo. Y vamos a mantener esa idea en mente. Y lo voy a dejar aquí para que lo tomemos en unos minutos más. Sabemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. La tenemos aquí todos nosotros el día de hoy que estamos estudiando la Biblia. Y sabemos que gracias al llamado de Dios y al Espíritu Santo que nos ha proveído, podemos entender la profundidad de su mensaje. No obstante, siendo realistas, para los que hemos nacido en este área del mundo, la parte occidental, hay cosas que nos cuestan conectar, cosas con las cuales no estamos tan familiarizados como el mundo que está en ese otro lado del hemisferio, o del oriente, digamos. Por ejemplo, el lenguaje es otro lenguaje, son otros dichos. La comida es diferente. El clima es diferente, las costumbres que tiene la cultura aquí son diferentes a las nuestras. Los escritores de la Biblia indudablemente fueron inspirados por Dios, no hay duda al respecto. Y sus escritos perduran y son leídos por todo el mundo. Pero, una pregunta sin respuesta, no sabemos si los escritores de la Biblia se habrán imaginado que después de muchos años, multitudes de pueblos, lenguas y naciones de todo el mundo estaríamos leyendo sus líneas. Y que en ocasiones nos vamos a rascar la cabeza y nos vamos a preguntar, ¿qué está queriéndonos decir el autor? Y es que en esta parte del mundo está fundamentada más en un pensamiento racional, herencia de la cultura helenística, de los griegos, de Atenas hacia acá, la que difiere del pensamiento del Medio Oriente, o el pensamiento hebreo más específicamente. Esto es llamado un sesgo cultural. Hay una diferencia entre estas dos áreas o continentes. Y lo veo más como una pequeña valla que nos anima a estudiar más de cerca la cultura hebrea y sus alrededores para conectar mejor las ideas. Al inicio de los años 90, un movimiento de eruditos de la Biblia estadounidense llamado la Escuela de Jerusalén hablaba de este sesgo cultural. Varios de ellos se mudaron, fueron a vivir a Jerusalén. ¿Con qué intención? Con mezclarse con la cultura para poder entenderla, para absorber y experimentar la mayor cantidad y así entender mejor el idioma o la cultura en la cual fue escrita la Biblia. Y es así como se ha podido identificar y relacionar varios elementos de esta cultura. Destaca todo lo concerniente al trabajo de la tierra, los ciclos de las cosechas, los tipos de granos, ofrendas, todo muy congruente con lo que aprendemos observando con las fiestas de Dios, aún sin ser agricultores.
También se han esclarecido más las palabras de Cristo con relación a lo que ocurre en una boda. Se ha entendido un poco más. Y este será nuestro análisis. Como marco teórico, los invito a que abramos nuestras Biblias y lo abramos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 32. Nuestro marco teórico lo vamos a definir con este versículo. Aquí vamos a pivotear todo el desarrollo. Efesios capítulo 5 y versículo 32. Se va a leer mañana, probablemente en la ceremonia. Vamos a leer solamente un versículo. Efesios 5, 32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mañana, probablemente en la boda, y si ha estado usted en una boda de la iglesia, de Dios, se escuchan y se leen las responsabilidades que los casados en el temor a Dios debemos practicar. Aquí en Efesios 5, el apóstol Pablo, indudablemente inspirado por Dios, toma las instrucciones de un matrimonio entre un hombre y una mujer y lo utiliza como catalizador, como un trampolín, abriendo el espectro visual del entendimiento que no es solo cultural, sino espiritual, de lo que el matrimonio representa en la tierra y que tiene que ver con Cristo y su mujer, es decir, la iglesia. Vamos entonces viendo los elementos, construyamos esta hermosa imagen y vamos a unir los puntos de lo que estamos desarrollando. Primer punto, son varios puntos, así que no le voy a poner números, solamente los voy a nombrar. Los elementos, los símbolos. El primero es Cristo el novio. Cristo el novio. Mateo 9. Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Mateo 9, versículos 14 y 15, y dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Noten la respuesta de Jesucristo. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El esposo estaba con ellos. El esposo es Cristo. La intención de Cristo no es que se promulgara ahora una idea de no ayunar, sino que, como el efecto del ayuno es acercarse a Dios, primeramente, estar muy cerca de Dios y que se haga su voluntad, en este tiempo ellos estaban ahí, estaban con Cristo, estaban con Dios por medio de Él. Felipe le pidió a Cristo, muéstranos al Padre. Un poco más adelante en Juan, y Cristo le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto está en Juan 14, 9. La sabia respuesta de Cristo es una exhortación a que se acercaran a Cristo, al novio o al esposo, mientras Él estuviera presente, porque sería quitado de ellos muy pronto, en la crucifixión. Y después de su ministerio, después de resucitado, que se iría al tercer cielo. Otro elemento, Juan, el amigo del novio. Juan, el amigo del novio. Juan capítulo 3, y versículos 25 al 29. Juan capítulo 3, versículos 25 al 29. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan el Bautista representa entonces aquí el buen amigo del novio. ¿Qué hacían los amigos del novio? Anunciaban cuando venía el novio a buscar a la novia. Eran los que anunciaban, tal como lo hizo Juan, quien preparó el camino de Jesucristo. Varios fueron los discípulos de Juan el Bautista. Y cuando el novio apareció, él mismo señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan el Bautista, el amigo del novio, preparó el camino y los condujo a él, al esposo. Otro elemento, tercer elemento. La iglesia, la novia. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 2. Segunda Corintios, capítulo 11 y versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo utiliza la institución del matrimonio como una analogía de la relación entre la iglesia y Cristo, como una mujer que se prepara, que se limpia, que se purifica para ser presentada al esposo. Hay otros versículos al respecto, pero vamos a seguir avanzando con estos elementos, con estos símbolos. El dote, la sangre. Primera Corintios capítulo 6 y versículo 20. Primera Corintios capítulo 6 y versículo 20. Primera Corintios capítulo 6 y versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habíamos comentado que los matrimonios se arreglaban entre los padres y la novia tenía un precio que se disponía, el cual el novio debía pagar. Aquí tenemos el pago de la novia. La novia es la iglesia, que fue realizado con algo muy valioso, más valioso de lo que podamos imaginar. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo no pagó con oro o con plata el dote de su novia, sino que pagó con su propia vida, con su sangre derramada. Es el precio más alto. Otro elemento, la casa, el reino. Juan capítulo 14 y versículos 1 al 3. Juan capítulo 14 y versículos 1 al 3. Juan 14, 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues,
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Habíamos comentado también que una vez que se realizaba el compromiso, el novio se dedicaba a construir la casa donde viviría con su amada esposa. Como mi querido y amado abuelo me dijo una vez, el casado casa quiere. Esta construcción era supervisada por el padre del novio como un inspector, un contratista que está ahí vigilando cómo funciona todo. Y el padre de familia le asignaba una zona, un pedazo de terreno, para que el novio construyera su casa. Una vez que el padre aprobaba la construcción y la casa estaba lista, entonces se realizaba la boda. Y la mujer se iba a vivir al nido dentro de este terreno. De igual manera, Cristo, como un novio amoroso, le está diciendo a su novia, aquí lo que leímos en Juan 14, le está diciendo a su novia, a la iglesia, que su Padre, nuestro Padre, tiene muchas moradas. Y todos podemos vivir ahí. Y que se iba a preparar lugar para estar juntos, para ser parte de su familia. ¿No es esto acaso lo que la mayoría de la gente que está realizando o buscando un matrimonio desea? ¿Tener un nido de amor? ¿Un lugar donde tener su familia? Cristo le está diciendo a la novia en un momento donde ellos estaban turbados, estaban inquietos porque algo iba a ocurrir. Estamos hablando de Juan 14, previo al sacrificio del novio. Y Cristo le dice a la novia, no te pongas triste. Iré a preparar nuestro nido de amor, no tardo. Mi Padre tiene mucho espacio. Son palabras de aliento a la iglesia. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4:17, aquí un versículo interesante que vamos a conectar con la idea de estar con Cristo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4:17, muchas veces se toma esto como que nos vamos al cielo cuando venga Cristo, pero en realidad es una mala interpretación. 1 de Tesalonicenses 4 y versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, hablando de la venida de Jesucristo a la tierra, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No quiere decir que vamos a estar en las nubes tocando el arpa, con Cristo ahí, porque Cristo viene a instaurar el reino de Dios. ¿En qué lugar? No en las nubes, no en la estratosfera, no en el tercer cielo, sino que en la tierra, donde se pondrán sus pies sobre el monte de los olivos. Tal como lo menciona una de las bienaventuranzas en Mateo 5:5, que está dirigida a los mansos, quienes heredarán, ¿qué cosa? No las nubes, sino la tierra. Otro elemento, la noche, la segunda venida de Cristo. La noche, la segunda venida de Cristo. Mateo 25. Aquí vamos a leer un poquito más. Es una parábola que encausa todo lo que estamos desarrollando. Mateo capítulo 25 y versículos 1 al 13. Con todos los elementos que hemos estado desarrollando, tratemos de recordarlos. Si lo apuntamos en nuestras libretas de apunte, podemos ir conectando esta parábola y se empieza a formar esta imagen. Comencemos en Mateo 25, versículo 1 al 13. ¿Estamos todos ahí? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, recuerden, ¿qué estaba haciendo el esposo? Según la tradición, la cultura, estaba construyendo una casa. ¿Ok? Vamos a ir conectando todos estos elementos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Cristo utiliza lo que normalmente ocurría en una boda con lo que ocurriría en su venida, en su segunda venida. Aquí hay mucha simbología, del cual ya se han desarrollado algunos puntos. Y también hay mucho que se ha hablado de esta parábola de las 10 vírgenes. Por ejemplo, indiscutidamente tenemos lo del aceite, que simboliza al aceite. ¿Alguien sabe? Quiero saber si están despiertos, por eso les pregunto. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Díganlo con ganas, como que están escuchando. El Espíritu Santo. Eso es indiscutido. El Espíritu Santo es algo que debemos estar continuamente avivando, como aquel fuego del don de Dios que Pablo le dice a Timoteo: aviva el don. Aviva ese fuego del don de Dios que fue impuesto sobre ti por medio de la imposición de manos. Y en esta parábola se nos habla de llenar nuestras lámparas de aceite, es decir, del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Versículo 6. ¿Notaron el versículo 6 según lo que venimos hablando? Versículo 6 menciona algo muy interesante. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Esto era lo que normalmente ocurría en una planificación de una boda hebrea. En una noche, y decimos algo secreta, porque la comunidad ya medio sabía que el novio estaba construyendo la casa y que le faltaba poco, porque todo el mundo estaba viendo cómo construía la casa para ese nido de amor, para su novia, para su esposa. Entonces, ya más o menos se sabía cuánto tiempo tardaba, o quizás cuando ya estaba lista. Además, como en Judea es un terreno algo rocoso, la salida, que era nocturna, se hacía o con luna llena o con alguna luz que iluminara el camino. En suma, los amigos del novio iban gritando por el camino, anunciando que se acercaba el novio, tal como lo acabamos de leer: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». ¿Se acuerdan cuando hablamos de Juan el Bautista? Ahí podemos hacer esa conexión con ese elemento simbólico. La novia tal vez esperaba varias noches. Ya sabía que la casa estaba lista, ya sabía que el novio vendría en cualquier noche, estaba con sus lámparas, con aceite, y especialmente como era en una luna llena, y una luna llena dura al menos 1 a 3 días, más o menos el resplandor de una luna bien llena. Y probablemente en una de esas noches se quedaba dormida, esperando al novio, pues como lo está diciendo justamente la parábola. Pero estaba lista y se despertaba con su lámpara para recibir al novio. Entonces hay varios elementos en esta parábola que tienen que ver con una boda hebrea y que estamos conectando. Porque en el contexto de Mateo 25, ¿qué tenemos? Mateo 24. ¿Y qué nos habla Mateo 24? ¿Cuándo será tu venida? ¿Qué cosas ocurrirán? Y tenemos Apocalipsis y hacemos el paralelo con los eventos proféticos que van a ocurrir
sobre, por ejemplo, la gran tribulación, elementos y hechos que van a ocurrir y que están empezando a sumarse en este mundo que hoy día vivimos. Está entonces esto de Mateo 24 y está justamente ya al final, entre el 36 y el 51, la exhortación ¿a qué? A velar, como las vírgenes sensatas, de estar velando. Tenemos esta parábola donde somos revelados como parte de esas vírgenes, como la iglesia, las que estamos esperando como aquella novia, que fue comprada con el dote, con la sangre, con la vida del novio, y que queremos ser llevados a la boda y luego vivir en la casa de su padre. Entonces vamos armando la figura. No son lo que acostumbramos en las bodas occidentales. Entonces estamos viendo algo un poquito más en concreto. Sin embargo, no por ser la novia tenemos la boda asegurada. La exhortación es velar. Como ya mencionamos, la novia debía estar preparándose, es decir, la condición espiritual de estos cristianos auténticos que se habló en el primer mensaje. Cuán importante es estar velando constantemente, preparándonos, purificándonos con la sangre de Cristo, limpiando todas nuestras manchas, llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos lleva al siguiente elemento: la relación de amor del novio y la novia. La relación de amor. Vamos a Efesios 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer versículos 21 al 22. Efesios 5, 21 al 22. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. En un matrimonio hay algo que es fundamental, que es el respeto y la sujeción de ambos en el temor a Dios. Lo leímos en el versículo 21. La mujer está sujeta al marido, versículo 22. Pero el marido no se manda solo, sino que el marido está sujeto en el temor a Dios, se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta al Padre. No vengo a hacer mi voluntad, dice Cristo, está sujeto al Padre. Ese es el ejemplo que tenemos los varones. No hay cabos sueltos. No estamos hablando de feminismo, de machismo. No este es el caso. No hay cabos sueltos. El matrimonio es una institución de amor mutuo que se construye con hechos concretos y no solo en promesas. Cristo se comprometió con su novia, con esta copa de vino. Y lo hizo ¿con qué hecho? ¿Cómo demostró esa promesa que él le dio a su novia? Con su vida. Porque él murió por su mujer, por su novia, por nosotros. Juan, capítulo 3. Se habla mucho hoy día del amor, del 14 de febrero, de cuánta tergiversación de lo que es el concepto verdadero del amor según Dios en su palabra. ¿Cuál es el versículo que describe el amor, aparte de 1 Corintios 13 y todo el capítulo 13? Aquí hay un solo versículo, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si alguien quiere entender el amor según Dios, hay que entender este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero amor de Dios. Vamos al último elemento. Al último elemento. Nuestro compromiso, la Pascua. Nuestro compromiso, la Pascua. Mateo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer solamente versículos 27 al 29.
Mateo capítulo 26 y versículos 27 al 29. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como habíamos mencionado, antiguamente, la noche del compromiso se pactaba con ese varón y con esa mujer con un símbolo, con un gesto que la cultura hebrea y algunos judíos incluso todavía lo realizan. Era el ofrecimiento de una copa de vino que el novio le daba a la novia. Si la novia tomaba esa copa y decía no gracias, no había boda. Pero si la novia tomaba la copa y bebía, sonreía el novio, porque el novio decía: entiendo que estás aceptando esa boda. ¿Cómo vemos esta escena? Todos. Bueno, los que estamos casados, los que están recién casados, los que se van a casar, tenemos que revivir este momento en donde nosotros los hombres nos comprometimos con nuestras damas a casarnos con ellas. Yo lo recuerdo muy bien, en una playa de Chile. No es película, al atardecer, con mi anillo de compromiso escondido en mis cosas, donde yo le ofrecí a mi esposa: ¿te quieres casar conmigo? Ese era el compromiso que yo estaba adquiriendo en ese momento con ella. Y ella dijo, bueno, ya saben lo que dijo, ¿no? Por eso estamos acá. Dijo que sí. Las damas tienen que recordar ese momento que dijeron que sí, sí quiero casarme contigo. Cristo está realizando un ofrecimiento único en esta noche, fuera de lo ordinario, mucho más significativo que un matrimonio terrenal. Porque la copa que Cristo tiene alzada con vino, su sangre, el dote, el precio, su vida, es el ofrecimiento a su novia de casarse con ella, de cuidarla, de amarla, de respetarla, de estar siempre juntos. Por eso Cristo dice: bebed de ella todos, porque es la iglesia, la novia. Bebed de ella todos, ¿aceptan? Nos está diciendo Jesús en esta escena maravillosa. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Bebieron la copa. Dijeron: acepto. La iglesia, hace 2000 años atrás, dijo: sí, aceptamos ser tu esposa. Todos los bautizados dijimos: sí, acepto, quiero casarme contigo. La noche de Pascua fue y es la noche donde recordamos la promesa del novio y el compromiso que adquirimos como la novia de Cristo. Y como sujeción y compromiso mutuo en el temor a Dios, podemos retóricamente preguntar: si Cristo nos amó y ofreció su vida hasta la muerte por la novia, por nosotros, ¿ofreceremos nuestra vida hasta la muerte por el novio? ¿Ofreceremos nuestra vida hasta la muerte por el novio? Y me queda un elemento ya para ir yendo al final de este mensaje: la boda. La boda. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a leer versículos 7 al 9. Ya a estas alturas del mensaje tenemos que tener una figura muy bonita de lo que es una boda y de lo que significa para nuestras vidas espirituales. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Dice:
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Nosotros, como iglesia, nos encontramos entre la promesa, aquí está la promesa, aquí está el sí acepto, y la boda, que no se ha efectuado todavía. Estamos en ese año donde el novio va a preparar un lugar para todos nosotros. Nos encontramos en esa transición, nos encontramos velando cada noche, venga tu reino, vengan las bodas del Cordero. El novio no ha llegado todavía, aunque legalmente ya estamos considerados casados con el novio. José y María. José era su esposo, pero no habían concebido todavía y había una transición. Ahí hay otro tema que podemos tomar y meterlo en este desarrollo. Tenemos que prepararnos para este momento, ¿con qué? Acciones justas, como santos que nos decimos que somos. Con fe, obedeciendo los mandamientos de Dios, llenándonos de su poder, y aunque tal vez vamos a cabecear, tal vez vamos a dormirnos, estaremos listos como las 5 vírgenes sensatas. Como conclusión a este mensaje, no olvidemos estos ricos elementos que la cultura hebrea practicaba y practica todavía en sus matrimonios, y que Cristo utilizó para enseñarnos el plan de amor, el plan de salvación que nuestro Padre ha forjado antes de la fundación del mundo. Plan que está descrito y desarrollado en sus fiestas, las que inician en pocas semanas más, con Pascua y panes sin levadura. Cristo ofreció su vida y ha prometido regresar. Y creemos firmemente que así será, porque el justo vivirá para siempre. ¿Por qué cosa? Por fe en la familia de Dios. Vamos a vivir por siempre, por fe, en esa familia de Dios. Recordemos entonces esta hermosa promesa y recordemos el compromiso que hicimos cuando bebimos esta copa. Todos, en ese momento del bautismo, cuando Cristo lo hizo con su iglesia, y dijimos, sí, acepto, mi Señor. Buenas tardes a todos.